Claudia, hola Claudia. Para un adulto, la ecología de momento presente, ¿cómo se puede aplicar? Yo siento que yo no puedo dejar el azúcar, por ejemplo. Entonces trato de aplicarlo, quisiera aplicarlo para mí. Por eso preguntaba lo del mindfulness, porque lo estaba aplicando. Bueno, yo no soy ninguna experta en adultos, definitivamente. El WhatsApp no es una herramienta para ser usada para bajar el consumo de azúcar. Está diseñada para bruxismo y está diseñada para trastornos temporomandibulares, sobre todo aquellos relacionados con dolor. Existen otras herramientas con alarmas, con dispositivos de alarma que te dicen cuánto azúcar puedes comer en cada momento del día. Por ejemplo, cuánto comer en la mañana, cuánto comer al mediodía, cuánto comer en la tarde. Yo no estoy muy familiarizada con esas herramientas porque mis niños chiquitos no usan pantallas y en los adolescentes con los que lo trabajamos lo hacemos a través de FFF, Food Fun and Family, y recomendaciones hacia los padres para cambiar el contexto familiar, incluso con ayuda de una pediatra nutrióloga. Entonces, sé que existen esas herramientas de ecología de momento presente para hábitos, pero no estoy familiarizada con las de adultos. ¿Qué más tenemos por acá? No me queda muy clara la finalidad del WhatsApp, es hacer consciente al paciente de cuando presenta bruxismo de vigilia. Sí, exactamente, esa es la función. Y a su vez tiene una función de comunicación y de biofeedback, es decir, de comunicación porque los clínicos logramos ver en la aplicación supremamente bien cuánto está bruxando, a qué horas, qué tipo de bruxismo, o sea, si está apretando, si está rechinando, si está mordiendo objetos, etcétera. Y adicionalmente nos permite identificar si esos episodios están relacionados con dolor. Entonces, hacerle seguimiento a cuáles son las actividades que se relacionan con ese dolor. Apretar, rechinar, etcétera. Entonces, es muy importante porque te hace poder seguir el paciente en el tiempo real sin estar al lado del paciente. Creo que en el caso clínico que vamos a ver te va a quedar mucho más claro. Muy bien. Ahorita también que veo acá, vamos a repasar con detalle el algoritmo. Vamos a repasar con detalle el algoritmo, tanto el de bruxismo de vigilia como el de bruxismo del sueño. ¿Alguien más tenía preguntas para encender el micrófono? ¿No? Bueno. Hola, yo doctora, le habla Griselda. Al fin, ya. Hola, ¿cómo está? Bien, gracias doctora. Bueno, la pregunta es la siguiente. Yo he estado aplicando la aplicación de BruxApp, pero BruxApp Research, que es esta en español. Sí, Pero es para investigaciones, es para investigación. perdón. El WhatsApp Research es para investigación. ¿Estás haciendo una investigación? No, esta aplicación yo aprendí con el doctor, doctor Páez, el argentino. Él no, gracias a él yo conocí esta Paesani, aplicación. Daniel Paesani. Sí, entonces él nos dijo que podríamos darlos eso a nuestros pacientes para identificar en qué momento están ellos teniendo, si tienen bruxismo de día o de noche, ¿verdad?
pero he tenido un problema De en día, cuanto, no, bueno, de noche no, en porque todo tú no caso vas a de día, responder sí, a, sí, 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 no vas a responder a alarmas de noche. claro, Es de sí. día, en realidad es de vigilia. Ujú. Sí, pero he tenido un problema en los pacientes que tenían el celular, un celular Android, solo les llegaba una semana la notificación y en los que tienen iPhone no han tenido problema porque imagino que es con un sistema de pago. A ellos sí les ha llegado la notificación, pero en ese tiempo que ellos han usado una semana, lo bajaban la aplicación, o sea, lo eliminaban y nuevamente volvían a conectarse. He tenido algunos pacientes que más bien gracias a eso ellos ya han podido mejorar este bruxismo de vigilia, porque ya saben Claro, dónde tienen que funciona colocar. como biofeedback. Sí, Funciona como biofeedback. En el momento que tú te das cuenta que estás bruxando, la propia aplicación te dice relaja. mm, Entonces, se va volviendo un mecanismo para cambiar el reflejo. Respecto a lo que dices de Android y iPhone, eso es cierto. Hubo bastantes problemas técnicos el año pasado porque había que tener una versión para Android, otra para iPhone, otra para Huawei y así sucesivamente. Y hacer la actualización y adecuar la aplicación a las actualizaciones de cada uno de los dispositivos, pues era bastante complejo. Por lo tanto, hoy se está trabajando dentro de plataforma. Y dentro de esa plataforma tú bajas, es un sistema que bajas como si estuvieras bajando algo de internet, te queda como si fuera una aplicación, lo puedes bajar en el PC y en el celular, pero no depende del tipo de dispositivo que estés manejando. ah, Ese fue ya. el gran cambio que se hizo. Ya hoy Sí, funciona para todos los dispositivos de forma regular. Ahora, tienes toda la razón, hay uno que es research y hay otro que es clinical. El que usamos en la clínica con los pacientes es el clinical, porque el research lo usamos los que estamos trabajando en investigación y necesita códigos autorizados por Orofacial Pain Academy. Entonces, tienes que presentar un protocolo, el protocolo debe ser aprobado, etcétera, para poder obtener el código con el que vas a empezar a trabajar con tus pacientes de investigación. Pero ese es el SAP Research. Incluso ese permite enviar datos a una base de datos con los cuales se van a procesar para investigación. Pero en el clinical le va quedando grabado al paciente y permite enviar archivos y permite compartir esos archivos con el clínico. Ya. Doctora, aparte de la plataforma al bajar, ayer nos mostró la aplicación, pero esta es en inglés, ¿también existe en español? La aplicación es, sí, la aplicación está traducida al español, incluso a español de España, que esa traducción la hizo el doctor Ignacio, se me escapa el apellido en este momento, y está la aplicación a español latino que la hice yo y que la estoy volviendo a hacer yo, porque cambió bastante muchos ítems y entonces nuevamente la estoy haciendo. Ah, ya, ya, Porque tú gracias. puedes adaptar el idioma de tu dispositivo a idioma, a español latino o a español europeo. Ya. Ok, gracias. Ok. Podríamos utilizar el WhatsApp para hábitos como succión digital, onicofagia, posición de la lengua o solo para ser consciente el paciente de sus hábitos. Es para ser consciente el paciente de bruxismo y de otros comportamientos asociados a bruxismo y vigilia, como morder objetos, la lengua, la postura de la lengua, morderse la lengua, etcétera. Pero no está diseñado para hábitos orales y no se debe usar en niños. La razón por la que no debe ser usado en niños es que los niños no deben tener celular, no deben tener acceso constante a
dispositivos móviles. Entonces, si yo le mando que tiene que contestar mínimo 12 de 16 alarmas diarias, pues eso es tener el niño conectado todo el día. Entonces mi mensaje está siendo, no está siendo asertivo y no está siendo coherente. Por eso somos enfáticos en decir que el WhatsApp lo debemos usar solo en adolescentes. Incluso está indicado a partir de los 12 años, pero yo solo lo uso a partir de los 12 años cuando los pacientes ya tienen celular que les fue entregado por sus papás. Si el niño no tiene dispositivo, no lo mando. Uso el cuestionario, la lista de hábitos orales, de Oral Behavior Checklist en su versión en español. Listo. Muy bien. Les puedo indicar cómo bajarlo desde la plataforma. Ahorita en el descanso hago el ejercicio desde mi dispositivo móvil para bajarlo de nuevo. Lo tengo que desmontar y volver a bajar y les cuento cómo se hace. Pero pues es simplemente desde el App Store de cualquiera de Google Store o App Store, etcétera. Muy bien. Ok, bueno, entonces vamos a seguir. Claudia, estás otra vez en silencio. Claudia, estás otra vez en silencio. Ah, ya sé qué sucede. No le puedo poner ya sé qué sucede. Ok. De nuevo. Entonces, los reportes de la paciente. Me duele mucho la cara, la cabeza y el cuello, no puedo masticar y me duele mucho bostezar, relata la paciente. La paciente relata que le duele comer carne y verduras que requieren muchos ciclos masticatorios y a veces se encuentra apretando los dientes durante el día. Paciente de 12 años de edad, sexo femenino, vive con su madre, los padres son separados, su padre se fue a vivir a Estados Unidos, estudiante de quinto grado, buen desempeño escolar, su madre trabaja a tiempo completo fuera de casa y la paciente está a cargo de su abuela luego de llegar del colegio. A la revisión por sistema relata todo sano, asma bronquial tratada con inhaladores de esteroides hasta los 8 años, pero actualmente está controlada. Dieta con alto consumo de azúcar añadido y una frecuencia de higiene bucal solo 2 veces al día. Ha estado muy estresada dentro de su evaluación psicosocial y con muchos problemas, tanto con sus amigas del colegio como en su casa. No ha recibido aún atención psicológica al respecto. Se duerme a las 9 de la noche y se despierta a las 6 de la mañana. Alteraciones en la función ejecutiva. Entonces, vamos a utilizar este primer cuestionario con escala de Likert para determinar la frecuencia de bruxismo de vigilia. Has rechinado los dientes durante el día y o mientras estás despierto en la noche, la paciente dice pocas veces. ¿Por qué mientras estás despierto en la noche? Porque hay muchos pacientes que tienen insomnio, aprietan los dientes durante la noche, pero están despiertos. Es bruxismo de vigilia.
¿Has apretado los dientes durante el día y o mientras estás despierto en la noche? Entonces miren que tenemos dos tipos de pregunta. ¿Has rechinado y has apretado? En rechinado pocas veces, en apretado algunas veces. En el pasado, considerando de un mes para atrás, ¿has rechinado o apretado los dientes mientras estás despierto o despierta? En este caso, la respuesta de la paciente fue sí. Recordemos que estas preguntas son claves en el tiempo, porque una cosa es que yo haya apretado los dientes mientras estaba estudiando para un examen donde no hay cronicidad, donde ese apretamiento me va a bajar el cortisol, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Y otra cosa completamente diferente es si hay cronicidad, si llevo más de un mes ejecutando esas acciones. Miremos el examen clínico. Entonces, tenemos aquí una paciente que tiene un perfil que está adecuado, no vamos a mirar oclusión y lo voy a hacer adrede porque el bruxismo del sueño y de vigilia y los trastornos temporomandibulares asociados a, en algunos casos, no son todos los casos, de hecho son la inmensa minoría. Tener bruxismo no significa tener trastorno temporomandibular y no significa tener dolor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vemos que no tenemos un paladar profundo y realmente no hay un examen dental para inquietarse desde el punto de vista de desgaste, que también son la mayoría. La mayoría de los chicos y adolescentes con bruxismo, a menos que sea secundario y haya una situación de base, no tienen desgaste dental. Vamos a usar entonces los criterios diagnósticos para trastornos temporomandibulares en el eje 1 y 2, porque ella tiene dolor. Y como tiene dolor, yo debo entrar a evaluar si como consecuencia de ese bruxismo y de esos factores psicosociales alterados hay trastorno temporomandibular. Entonces, dentro de este eje 1, vamos a usar estas publicaciones o esta evidencia que hemos venido desarrollando desde hace ya un buen rato para tener los criterios validados para niños y para adolescentes. Vamos a usar el 3Q, que lo vimos en la sesión 1 y que sabemos que tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 70%. ¿Cuáles fueron las respuestas de la paciente? El dolor siempre está presente cuando le preguntamos si ha tenido dolor en la mandíbula o la sien o en cualquiera de los lados. En los últimos 30 días has sentido dolor o rigidez en la mandíbula al despertar. La respuesta fue sí. Y en los últimos 30 días, alguna de las siguientes actividades afectó, es decir, el dolor mejoró o empeoró, el dolor en la mandíbula o la sien en ambos lados. La respuesta fue sí a masticar comidas, no al abrir la boca, sí a mantener los dientes juntos o apretar, aumentaba el dolor, y otras actividades como hablar, besar o bostezar, ella dijo que también aumentaban su dolor, lo cual quiere decir que tengo 3 de 3 respuestas positivas. Por lo tanto, cuando en el 3Q tengo 3 de 3 respuestas, dos o más respuestas positivas, debo hacer el examen completo. Esa es el tamizaje que logramos hacer con el 3Q. Entonces fuimos al cuestionario de síntomas. En el cuestionario de síntomas ella relató dolor, pero además dice que ese dolor tiene en la escala de intensidad de dolor a través de escalas, que es una escala validada, la que vemos aquí. Tenemos un dolor
severo. No es el más fuerte que has sentido, pero es severo. Y que se modifica o aumenta al masticar alimentos, cosas muy duras, al mantener los dientes juntos, al rechinar los dientes y al bostezar. Ella fue específica en bostezar. En las últimas 2 semanas, además, ha habido dolor de cabeza. La respuesta fue sí, y ese dolor se modifica al abrir la boca, mantener los dientes juntos y masticar chicle. Esto es súper importante porque de la alteración de esta función depende que podamos relacionar esa cefalea como asociada a trastorno temporomandibular o con otra etiología. Entonces teníamos dolor en la zona del ATM que aumenta con la masticación, el apretamiento dental y la apertura mandibular, y una cefalea que aumenta con la masticación, el apretamiento dental y la apertura mandibular. No presentaba crepitación, pero sí ruidos articulares en las últimas 2 semanas asociadas a la función. En el examen clínico, entonces, encontramos una desviación corregida, es decir, una apertura que se desvía pero vuelve al centro. Este examen lo tenemos súper desglosado y absolutamente detallado, toda la explicación dentro del curso de trastornos temporomandibulares en niños y adolescentes, un mundo por descubrir. Ahí lo van a encontrar súper desglosado. Aquí encontramos dentro de esa evaluación que hicimos, limitación de la apertura, con dolor en músculos masticatorios, no masticatorios y cefalea. Y todos los dolores familiares, es decir, que han estado presentes durante 2 semanas. Dentro de la evaluación instrumental, entonces, miren que ya tenemos los reportes, ya tenemos la evaluación clínica y vamos a ver la evaluación instrumental. Entonces usamos el BROADSAP y dentro de ese BROADSAP que nos preguntaba por las posiciones que vimos en la sesión 1, relajado, apretamiento mandibular, dientes en contacto, apretamiento dental y rechinamiento. Y aquí encontramos que el porcentaje de apretamiento durante una semana fue bastante variable, pero que fue en aumento. Y esto coincidía con los momentos de bullying en el colegio y también de los conflictos familiares entre sus papás. Ella relataba dolor severo en la mayoría de sus alarmas y podemos ver acá que el apretamiento dental se presentó en el 16.3% de las alarmas. ¿Qué me dice esto? El apretamiento no era muy alto, pero su dolor sí muy severo. ¿Qué me habla de esto? Un umbral bajito de dolor. Probable catastrofización. Entonces, miremos la etiología. Vamos a ver el consumo de azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar es inflamatorio. ¿Listo? Tenemos aquí que había un consumo alto durante el día de bocadillo, perdón, de una sola vez al día de bocadillos, de galletas, de caramelos. Miremos la escala diaria inicialmente. Teníamos también sal, bueno, pero digamos que asociada a la alimentación, azúcar añadido moreno blanco, endulcorante artificial, no. Esto es muy importante mirarlo porque muchos padres creen que esos endulcorantes van a hacer que no estemos consumiendo azúcar y que esto no es dañino. Incluso hay
investigaciones que muestran que puede ser todavía más inflamatorio que el azúcar. Mecato, mínimo una vez al día. Gaseosas, miren, una vez al día. Jugos naturales de fruta una vez al día. Chocolate una vez al día. O sea, esto son bebidas chocolatadas azucaradas. Y bebidas energizantes una vez al día. Es decir, que tenemos un consumo diario de 1, 2, 3, 4, 5 alimentos de una vez al día y sin tener en cuenta la sal, el azúcar moreno, 2 o 3 veces al día. O sea, un consumo altísimo si lo comparamos con el reglamento de la directriz de la OMS, que dice que no debe ser más de 2 veces al día y que en ningún caso debería sobrepasar los 20 gramos día. Muy bien. Dentro del eje 2 de esos criterios diagnósticos para trastornos temporomandibulares, usamos el PHQ, dentro de ese PHQ, nos dio un puntaje de 9, lo cual quiere decir que había síntomas severos de ansiedad y depresión. Recuerden que estos instrumentos los encuentran descargables en la plataforma para ustedes. Ya tienen todos los permisos y ahí está la forma de hacer la puntuación. Tenemos dentro de la escala de estrés percibido en niños, tenemos que había un estrés alto, bastante alto. Con frecuencia te sientes apurado, a veces. Con frecuencia tuviste suficiente tiempo, poco. ¿Con qué frecuencia te preocupaste por estar demasiado ocupado? Mucho. ¿Con qué frecuencia te preocupaste por tus calificaciones? Mucho. ¿Con qué frecuencia tus padres o cuidadores te hicieron sentir mejor? Afortunadamente, una red de apoyo importante, a pesar de los conflictos entre sus padres. ¿Con qué frecuencia tus padres o cuidadores te hicieron sentir amado? Mucho. ¿Con qué frecuencia te sentiste nervioso? Mucho. ¿Con qué frecuencia te sentiste enojado? Poco. Una niña más bien tímida. ¿Con qué frecuencia te sentiste feliz? A veces. ¿Con qué frecuencia recibiste suficiente sueño? Mucho. En realidad dormía bien. ¿Con qué frecuencia tuviste peleas con tus amigos? Mucho. Y recuerden que es una niña de 12 años. Está empezando la adolescencia en ese momento. ¿Con qué frecuencia jugaste con tus amigos? A veces. ¿Y con qué frecuencia sentías que tenías suficientes amigos? A veces. Y con los que tenía, peleaba. Y miren lo que pasa, una baja resiliencia, alto nivel de estrés con muy baja resiliencia. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo quiero escucharlos a ustedes, a ver ustedes qué harían. ¿Por dónde empezarían? A ver si me cuentan acá. Aquí hay una pregunta muy buena. ¿Cómo se cuantifica la diferencia entre pocas veces y algunas veces? Hay rangos de porcentaje entre pocas veces y algunas veces en los instrumentos está determinado por el número de días, está determinado por el número de veces. Cada instrumento tiene una puntuación diferente y dentro de las instrucciones para llenarlo está las escalas que le indican a cada uno de los instrumentos cómo debería ser llenado. Por ejemplo, dice frecuentemente si es 2 o 3 veces al día, levemente y así sucesivamente. Entonces, cada instrumento, y por eso usamos instrumentos validados, por eso tenemos instrumentos validados,
nos van a decir cómo establecer la escala de Likert, o sea, cómo establecer la frecuencia. Esa puntuación está en los descargables, sí, está en los descargables. Y ayuda a mejorar, ayuda a construir el trabajo transdisciplinario, pero de una manera impresionante. ¿Cómo se cuantifica? Bueno, hay rangos de porcentaje en el BROSAP que nos indique si el apretamiento es bajo o alto. Te señala en las respuestas a las alarmas cuánto porcentaje tuvo de cada una de las posiciones. Si la sumatoria de las posiciones alteradas da mayor a la posición relajada, tú tienes un porcentaje de bruxismo de vigilia alto, definitivamente. Pero eso depende mucho de los factores psicosociales y de la cronicidad. ¿Qué quiere decir eso? En realidad lo que nos interesa saber es si va a haber daño o si hay daño presente. Entonces, dependiendo de la resiliencia, de la tolerancia al estrés o a esas parafunciones y dependiendo de la cronicidad, por cuánto tiempo viene realizando esa acción, ahí es donde vamos a establecer en la unión de esas dos cosas si puede haber daño, porque tú puedes haber bruxado mucho un día y haber contestado las 12 alarmas positivas, pero si en realidad lo hiciste ese día solamente, no va a haber mayor problema. Sobre todo si ese día estuviste enfermo o si ese día se te enfermó un hijo o si ese día tuviste un examen, etcétera, no va a haber mucho problema. Por eso el registro lo tomamos por una semana completa. Por eso el registro lo tomamos durante una semana completa, de tal forma que al tomarlo por una semana completa tengamos las fluctuaciones durante la semana. ¿Y por qué por una semana y no por un mes si estamos hablando que la cronicidad en adolescentes y adultos es por un mes? Porque varias investigaciones que hemos realizado en adolescentes y en adultos nos han mostrado que con fines de abordaje, no con fines de biofeedback y de intervención, sino con fines de abordaje, vamos a tener los mismos resultados si evaluamos durante una semana que si evaluamos durante un mes. Entonces, por eso es muy diciente, es muy importante ese registro durante una semana. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué harían en este caso? Retirar azúcar poco a poco, placa para retirar el dolor agudo por un mes, fisio, derivación a psicología. ¡Wow! Muy bien, Patri. Súper. Bueno, este caso lo hemos analizado en algunos otros espacios de neurotrainers y esta evolución me parece súper, súper hermosa, que la retomemos, súper chévere. Muy bien, ¿alguien más me cuenta qué más haría? Bueno, ok. Vamos entonces a mirar el algoritmo de bruxismo de vigilia y miremos qué pasó. ¿Hay apretamiento o rechinamiento dental en vigilia? La respuesta es sí, entonces tenemos dos vías. Vámonos a ir por la primera, alteraciones en el patrón masticatorio y en otras funciones orales de forma crónica. La paciente dice que sí. Entonces hacemos examen clínico, atrición dental incisal, como si hubiera onicofagia. No. DCTMD positivo para trastorno temporomandibular de dolor. La respuesta es sí. Entonces, como sí tenemos dolor, vamos a usar una placa. Efectivamente, no se usa por más de 4 semanas.
es solo para permitir desinflamación y gestionar el apretamiento, ¿sí? ¿Cómo construir esa placa? ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Cómo hacerlo? ¿Por cuánto tiempo? Lo tenemos también en el curso de trastornos temporomandibulares para niños y adolescentes, un mundo por descubrir. Tenemos historia de consumo de azúcar superior a 20 gramos día y más de 5 días a la semana de glutamato sódico, que es el que está contenido dentro de los mecatos, y que ambos, tanto el azúcar como el glutamato monosódico, son inflamatorios. ¿Qué más? Tenemos trastorno de ansiedad, de depresión, somatización o presencia de estrés tóxico. Ambas respuestas son sí. Otros comportamientos parafuncionales, también la respuesta es sí. Entonces, a la primera que respondimos sí, vamos a hacer intervención de rutinas y hábitos. A la segunda, esta chiquita no estaba medicada, no estaba ni siquiera abordada. Entonces, está indicada una remisión a psicología, porque de verdad tenemos muchos factores de psicológicos subyacentes. Pero además, entonces, está indicado hacer la evaluación ecológica de momento presente. Y miren que llegué acá por esta vía y no por esta vía del sueño. Entonces, hicimos esta remisión que incluso la repetimos hace poco y fue muy bonito encontrar cómo esto ya se ha solucionado bastante. Apreciada Carolina, ella es la psicóloga con la que yo trabajo. Remito paciente en mi grupo transdisciplinario. Remito paciente de 11 años de edad, sexo femenino, quien acude por cefalea asociada a trastornos temporomandibulares y dolor miofacial ubicado en músculos maceteros. Si se dan cuenta, esta chiquita no era consciente de su bruxismo de vigilia. De verdad era altamente inconsciente. Parte de lo que hacemos con el BROTSAP es definitivamente hacer conciencia de este tipo de situaciones, de este tipo de bruxismo de vigilia, para que podamos abordarlo desde el biofeedback. Al examen psicosocial, encuentro síntomas severos de ansiedad y depresión en el PHQ-4, miren que lo pongo ahí, asociados a separación reciente de sus padres y situación de acoso escolar reportada por la paciente. Aquí quiero ser enfática. Es reportado por la paciente. ¿Por qué? El bullying debe cumplir, o el acoso escolar debe cumplir con 3 condiciones. Quien lo ejerce está en situación de poder. Es un niño más grande, es un niño más popular, que tiene más apoyo, etcétera. Esa es la primera. La segunda es que siempre sea la misma persona o el mismo grupo de personas contra el mismo individuo, o contra no, hacia el mismo individuo. Y la tercera es que no haya intervención efectiva de adultos responsables, llámese padres o llámese profesores. Muy bien. Presenta un moderado nivel de catastrofización del dolor, alto nivel de estrés y baja resiliencia. Y miren que entre paréntesis le estoy poniendo cada uno de los instrumentos que utilizamos. La madre, quien acompaña la consulta, presenta igualmente alto nivel de estrés y de catastrofización. Actualmente estamos trabajando en disminución del dolor con ondas binaurales, ya se los voy a mostrar, ajustes en hábitos de sueño, disminución de azúcar refinado y tiene una placa oclusal por 3 semanas. Se está realizando desinserción de fascias y biofeedback con BROTSAP, pues también presenta alto grado de bruxismo de vigilia. Anexo copia de instrumentos utilizados
para tu análisis y quedo pendiente para que discutamos el caso si lo consideras necesario. Muy bien. Quiero saber qué opinan de esta remisión. Hola, a mí me parece interesantísimo. Sin embargo, a mí me gustaría ver un approach que hacen con pacientes no colaboradores. Por ejemplo, tengo un pacientito con síndrome de Down de 10 añitos que reporta una frecuencia altísima de bruxismo de vigilia. Eh, en realidad, yo sospecho que él tiene Te está algún... reportando ya te está reportando el bruxismo de vigilia el paciente. Me lo está reportando la mamá, la abuela, el papá y clínicamente lo veo también. Sin embargo, es un chico muy poco colaborador. Tanto Ok. así que las veces que hemos tenido que hacer alguna intervención a nivel oral de caries, hemos tenido que utilizar sedación. El tema es, ¿cómo hago yo para aplicar las herramientas con él? ¿Qué puedo recomendar a los padres? Es un chico que además tiene una dieta totalmente blanda desde que nació, porque no acepta ningún tipo de alimento más fibroso. Yo sospecho que es porque siente dolor. Sin embargo, él no verbaliza mucho. Y yo me siento ¿Por, un poco limitada. por ¿Qué qué no puedo hacer? verbaliza mucho? Él comunica poco, tiene dificultades comunicativas, ¿verdad? Este, entonces, me siento un poco perdida. ¿Cómo puedo encaminar a estos padres yo para que puedan dar mejor atención a este chico, mejorar su alimentación, y mejorar también su condición de vida en general? Tú no sabes lo feliz que estoy con esta pregunta. ¡No! ¡Qué emoción! Bueno, mira, esas características que tú me estás diciendo, baja comunicación, alimentación blanda, falta de función ejecutiva para adherirse al tratamiento o incluso al diagnóstico. Me están hablando de pero mira, me están hablando a gritos de una desintegración sensorial. ¿Qué es una desintegración sensorial? Acuérdense que tenemos 5 sentidos externos y 3 sentidos internos. Los 5 sentidos externos son vista, olfato, gusto, audición y tacto. Estamos hasta ahí. Así yo percibo el mundo externo, es decir, llegan las señalizaciones, los estímulos. Pero tengo 3 sentidos internos que los captan. Uno es la interocepción, que es la capacidad de escuchar mi cuerpo, de escuchar que tengo hambre, de escuchar que estoy asustado. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo básico de mi casa. Cuando estamos asustados, uno de mis hijos le da dolor de cabeza. Otro de mis hijos tiene un nudo en el estómago, así lo describe. A mí me da taquicardia y a mi esposo le da sueño. Inmediatamente está asustado, le da sueño. Esa es la capacidad de tú escuchar tu cuerpo, de identificar las señales. Eso se llama interocepción. La capacidad de captar que tienes hambre, que tienes sueño, que estás asustado, que estás estresado, que estás tranquilo, que estás feliz. Eso se llama interocepción y son señales fisiológicas. No es que tú lo racionalices, son señales fisiológicas.
Y la propiocepción es el sentido del cuerpo, o sea, dónde estás ubicado, estoy sentado, estoy parado, estoy acostado, mi postura y mi capacidad de percibir las señales externas. Y el sistema vestibular es el del equilibrio. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Que podríamos hacer un curso solo de integración sensorial. Porque cuando hay desintegración sensorial, los sentidos externos y los internos no se comunican. Las señales que llegan de acá no son percibidas acá de forma adecuada y no van a la zona del cerebro donde deberían ir cada una, sino que están desperdigadas. ¿Qué significa desperdigadas? Te llega, por ejemplo, algo que debería ir a corteza prefrontal para ser procesado y para función ejecutiva y se te va al cerebro límbico. Entonces te genera pataleta, frustración, de todo en lugar de hacer lo que tienes que hacer. Esos pacientes tienen muchas cosas y son muy disímiles, pero les voy a poner ejemplos muy comunes para que me entiendan. Tienen intolerancia a texturas en boca, mayor sensibilidad a texturas dentro de la boca también. Les tallan las marquillas o les estorban las marquillas de la ropa. No mastican cosas duras porque les molesta el ruido al masticar o les molesta la textura del alimento. No se ensucian con facilidad. Tienen intolerancia a las emociones, intolerancia o baja tolerancia a la frustración y baja resiliencia. Si tu paciente coincide con eso que te estoy contando. Totalmente, totalmente. Ese es Marianito. Entonces, cuando tú tienes eso, tú tienes que empezar por un grupo transdisciplinario, que en este caso sería neuropsicología y terapia ocupacional. Pero mira, urgente. Antier, es tarde. Neuropsicología y terapia ocupacional. En terapia ocupacional nos van a ayudar a integrar reflejos y a integrar sentidos, a integración sensorial. Y en neuropsicología vamos a poder hacer intervención para aumentar la función ejecutiva, aumentar la tolerancia a la frustración y además porque tanto papás como colegio necesitan adecuaciones, necesitan aprender a manejar la situación. Detrás de esa desintegración sensorial, muchas veces hay trastornos de aprendizaje, hay TDAH, hay dislexia, hay discalculia, no es una norma, no todos los sujetos, todos los chiquitos que tienen desintegración neurosensorial llegan a un trastorno de aprendizaje o tienen un trastorno de aprendizaje asociado, pero sí es muy común. Entonces también hay que estudiarlo por neuropsicología. Y ese bruxismo que se te está presentando es una voz de alarma. ¿Se acuerdan que ahorita les hablé del TDAH? Pero cuando tú haces la escala de resiliencia al estrés, la escala del estrés, te vas a dar cuenta que tienes muchos elementos de integración sensorial para trabajar con ese equipo transdisciplinario. Entonces, paso uno, pero antier es tarde, neuropsicología y terapia ocupacional. Ay, mil gracias. Sí, por ahí voy a encaminar a estos papitos que están desesperados y con toda la razón, porque siento que este es un chico que no se está nutriendo bien, que puede estar con dolor y no lo sabemos. Ok, perfecto. Mil gracias. Con todo el amor, qué rico poderles ayudar. Muy bien. Bueno, yo veo si tengo otras preguntas acá. Ah, bueno, aquí me están preguntando por algo muy importante. Les voy a mostrar. Perdón. La escala de catastrofización de la paciente. Lo que pasa es que está en inglés, esta escala no la tenemos
disponible en español y esa es la razón por la que pues yo tengo muchos pacientes bilingües, afortunadamente. Esta escala no la tenemos disponible en español, pero pues sí la hicimos. Entonces se las quiero mostrar. ¿Qué significa catastrofización? Catastrofización significa el agrandamiento de una situación de dolor o de un problema. O sea, todo es el doble del problema que tenemos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una situación de dolor, entonces ya tanto la mamá como la niña dicen, es horrible, esto es imposible, no ha podido ir al colegio, no puede masticar, está bajando de peso, o sea, todo es un mundo gigante, un drama griego. Esta escala nos va a permitir saber si vamos a tener una baja, mediana o alta catastrofización. En este caso, esta chiquita tiene síntomas moderados de catastrofización. Y su mamá no me dejó presentar sus escalas, pero la mamá también tiene una alta catastrofización. Y dos cosas importantes que se las dije en la sesión 1, la ansiedad y la catastrofización se aprenden por sistema de neuronas espejo. Si yo tengo papás con alto nivel de ansiedad y catastrofización, voy a tener niños con una probabilidad absolutamente gigante de nivel alto de ansiedad y de catastrofización. La depresión, en cambio, es un trastorno químico, es una enfermedad. No se aprende por sistema de neuronas espejo. ¿Sí soy clara? Ok. Muy bien. Entonces, vamos a continuar para saber qué es lo que vamos a hacer con esta chiquita. Entonces, ya remitimos. Fíjense que a la psicóloga, a Carolina, le va a quedar muy sencillo tomar esos instrumentos. Entonces, vamos a ahorrar tiempo con nuestro equipo transdisciplinario, pero sobre todo con la paciente. Porque es una niña que se encuentra en crisis. Entonces, yo tengo que resolver la crisis. Mi paso 1 fue resolver el dolor. Inmediatamente, resolver el dolor, o sea, instalar la placa. Ya les voy a mostrar la otra parte para resolver el dolor. Llenar estas escalas lo antes posible para ir al origen, a la etiología, porque no puedo dejar salir la niña con dolor. Los niños no, ni los niños, ni los adultos, ni nadie debería salir de nuestra consulta con dolor. Pero además, tengo que comunicarme con ese equipo transdisciplinario lo antes posible para resolver la etiología y el origen, que son todos estos factores psicosociales. ¿Ok? La catastrofización se aprende en gran medida por sistema de neuronas espejo. Así es. Muy bien. Entonces, usamos la placa, pero miren que la evidencia para el uso de esa placa sola es muy baja. La calidad de la evidencia es muy baja. Y además, esto es un metaanálisis bien interesante, nos muestra que los estudios no están a favor de la placa versus otros tratamientos como lo vemos acá y tenemos un nivel de evidencia realmente bajo para varios tipos de placa incluso, ¿sí? Entre bajo y muy bajo es el nivel de evidencia. ¿Cuál es en realidad el tratamiento que está indicado y que tiene alto nivel de evidencia para resolver ese dolor? La placa con consejería.
no solo la placa, una placa con consejería, una placa que a grandes rasgos no invada el espacio libre interoclusal para que permita descomprimir esa musculatura y esa articulación temporomandibular, pero debe estar acompañada de la consejería. Por eso, lo antes posible, debemos, con todas las bases, con todos los instrumentos, hacer esa remisión al equipo transdisciplinario. Además, triptófano y en tirosina para ansiedad y aumentar la posibilidad de tener serotonina. ¿Qué dieta tiene alto contenido de triptófano y tirosina? Aguacate, pescados azules que no son azules, sino plateados, no sé por qué les dicen azules, o sea, salmón, atún, trucha, frescos, no de lata. Esto es súper importante decirlo. Frutos rojos, frutos secos, almendras, nueces, marañones, vegetales verdes, cacao, no chocolatina, ni chocolates. Los chocolates tienen otros componentes, leche, azúcar, etcétera, sino el cacao. El cacao tiene alto contenido de triptófano y de tirosina. Adicionalmente, hicimos en consulta también una reducción de azúcar añadido para evaluar todas las etiquetas de todos esos alimentos que les mostré dentro del examen de azúcar, del instrumento para evaluar azúcar, y reducir para que el máximo fuera 20 gramos día y por un máximo de una vez al día, porque necesitábamos disminuir la inflamación. Ahora, ese azúcar es inflamatorio, pero también es adictivo. Entonces, de verdad, tiene que haber un acompañamiento psicológico para poder disminuir ese azúcar también, porque le estoy quitando a la niña algo que le puede producir un nivel alto de ansiedad, porque ese azúcar es adictivo. Para eso, además, hicimos una intervención con Consejería y Educación. Esta es una investigación muy linda que está en proceso de publicación en el Journal of Oral Rehabilitation, donde usamos dos técnicas psicológicas para cambiar comportamiento, reducir consumo de azúcar, y también funciona para reducir tiempo de pantallas. Entonces, hicimos consejería y educación porque en nuestra investigación quedó demostrado que la efectividad era prácticamente la misma que Food, Fun and Family, que es una estrategia mucho más robusta diseñada por Harvard con seguimiento prácticamente diario. Iniciamos con consejería y educación, donde aumentamos el consumo de agua, disminuimos el consumo de gaseosas y bebidas azucaradas y le pusimos a llenar un diario de consumo. Le enseñamos a ella y a la mamá a elegir alimentos con granos integrales, a leer el consumo de azúcar en las etiquetas. Ella no tenía pues un componente importante con el tema de las pantallas, pero sí con la ausencia de actividad física. ¿Por qué? Porque estamos bajo dolor, y el exceso de azúcar es un acompañante, un potenciador de la inflamación. También hicimos suplementación de triptófano. La suplementación de triptófano siempre tiene que estar acompañada. En este caso, hicimos interconsulta con el pediatra con la pediatra nutrióloga, para hacer la suplementación de triptófano. Y le estamos dando, estas son las gomitas, que le damos una goma de triptófano de 200 miligramos una vez al día después de comer, y lo hicimos por 2 semanas.
como terapia de choque, mientras ella cambiaba su dieta a una dieta rica en triptófano, porque tenemos una dieta rica en azúcares. Que además esa dieta rica en azúcares le dice al cerebro dos cosas. Primero, lista la recompensa. Y segundo, lista las calorías. Entonces, cuando yo tengo lista la recompensa y listas las calorías, mi cerebro dice no hay necesidad de comer brócoli, por ejemplo, porque el brócoli no genera esos picos de dopamina para generar placer. Muy bien. Ondas binaurales con audífonos. Las ondas binaurales son el resultado, o mejor dicho, la diferencia entre las ondas captadas por el oído derecho y el oído izquierdo. Por ejemplo, en este caso, el oído derecho capta 250 Hz, el oído izquierdo 240 Hz. La frecuencia binaural es 10 Hz. Dependiendo de las ondas que pongamos, beta, alfa, teta, delta, son la función que vamos a intervenir. Entonces, con ella iniciamos, ya les voy a contar cómo lo hicimos, iniciamos ondas binaurales para disminuir la ansiedad y para aumentar la analgesia. ¿Listo? ¿Cómo lo hicimos? Un protocolo uso con audífonos 10 minutos al acostarse y 10 minutos al levantarse. Al acostarse, ondas delta, sueño profundo. Al levantarse, ondas alfa. En realidad ella solo hizo las ondas delta, nada más. No hizo las de levantarse por el tiempo, etc. Muy bien. ¿Por qué esta aplicación? Bueno, hay miles de aplicaciones, incluso están disponibles en YouTube. Yo trabajo con este, que es 35 Binaural Programs, Brainwave 35 Binaural Programs, porque hago investigación con ellos. Entonces tengo muy claro cómo producen las ondas, que si tengo comprobación que si son ondas delta o que si son ondas alfa, etcétera. Y estas ondas binaurales deben ser enmascaradas, porque esto suena muy duro, suena... Entonces, deben ser enmascaradas. ¿Enmascaradas con qué? Con sonidos de naturaleza, con música clásica, con pajaritos, etc. La aplicación permite enmascarar esas ondas. Entonces, ondas binaurales, la placa, la reducción de azúcar, la suplementación con triptófano, el cambio en sus hábitos dietarios, remisión a psicología, y usamos también el BROSAP como una técnica de biofeedback para que cuando ella se encontrara apretando, redujera el apretamiento. Como teníamos alteraciones en la masticación, dado que la niña aumentaba su dolor al masticar, luego de hacer todo esto, empezamos a hacer intervención lentamente para la masticación, porque esa masticación repetida aumenta los procesos atencionales, aumenta la función ejecutiva y la memoria de trabajo, donde ella estaba teniendo problemas, a pesar de su buen desempeño escolar, ya estaba teniendo problemas atencionales por su dolor. Además, esa masticación repetida, como les dije en la sesión 1, baja el cortisol y aumenta las conexiones neuronales en hipocampo, que es el centro por excelencia de la memoria. ¿Cuál era el foco del BROSAP de la ecología de momento presente? Mantener la postura relajada. Ese era el foco que teníamos con esta chiquita, aumentar la postura relajada. Y todo esto lo acompañamos también de terapia manual en esternocleidomastoideo inicialmente, porque el masaje intraoral es mucho más doloroso. Entonces debemos empezar por las cadenas musculares cervicales y después hacer las masticatorias y las intraorales. ¿Qué obtuvimos?
una reducción al dolor moderado, ya no era severo. Y miren la posición relajado, mucho más aumentada respecto a esa primera medición. También se redujo, miren, en donde dice al día, ya prácticamente no teníamos consumo diario, sino a la semana. Una reducción importante de ese consumo de azúcar, a excepción, obviamente, de la sal, del azúcar añadido en algunas comidas y el mecato para el colegio. Pero hubo una reducción absolutamente importante. Seguimos acompañando la comida con jugo natural y bebida chocolatada en la mañana. Este es mi paciente. Por favor, avísenme si escuchan. Juanis, hola. Hola. Yo quiero que nos cuentes un poquito. Yo quiero ver si escuchan. Perfecto, maravilloso. Juanis, hola. Hola. Yo quiero que nos cuentes un poquito cuando tú llegaste con este dolor intenso. Cuéntanos un poquito de ese dolor intenso. ¿Dónde era? ¿Cómo estaba localizado? ¿En dónde? Pues básicamente era aquí como en la mandíbula, y como que me costaba mucho como simplemente como abrir la boca, comer, hacer como cosas pues como que tenía que hacer en el día a diario, pues que me molestaba mucho, ¿no es cierto? Ahí también sentía como que me traqueaba la mandíbula, era pues como muy incómodo. Y como que pienso que eso estaba muy relacionado como al estrés que yo tenía pues como en varios ámbitos de mi vida, que se empezó como a localizar como pues en los músculos pues que están relacionados a la mandíbula, que hicieron pues como que tensionara tanto ese lugar. Y de la cara también. Ajá, y de la cara también. Esa sintomatología, eso que tú sentías era limitante para tu vida. Sí, porque pues como que muchas veces como que una carne me costaba comérmela, entonces pues como que me da dificultad de comer. Okay. Y cosas así. Cuéntanos un poquito qué hicimos. Entonces hicimos como varias estrategias. La primera fue unas ondas binaurales que eran súper fáciles de usar, simplemente ponerse los audífonos por la noche, escucharlas. ¿Las oías todas las noches? Sí, todas las noches. Además, con unos masajes, pues como que la doctora me explicó, con estos pues aquí como son músculos pues que hay aquí, también pues como que en esta parte pues como del cuello. Hicimos masajes intraorales también. Ajá, sí, así. Y pues utilicé como una placa en los dientes, pues que la utilizaba por la noche por como 1 o 2 meses, y todo eso pues me ayudó y ya no tengo dolor. Juanis, ¿y te acuerdas que usamos una aplicación también, que era el WhatsApp? Sí. ¿Cómo te fue con esa aplicación? Fue muy chévere, es súper fácil de usar, y como que me ayudaba como a tener seguimiento pues como que de ese dolor, pues como que se sentía, y como que la doctora pudiera ver qué era como lo que me pasaba día a día, sin necesidad de verme todos los días. Bueno, al día de hoy, eso fue hace 1 año y medio, sí. Al día de hoy, ¿cómo te sientes? No, súper bien, pues la verdad no me volvió a doler pues como en ningún momento, a pesar de que sigue como el estrés del colegio y otras cosas, ya no se está como centrando ahí, y puedo hacer las cosas que de comer y hablar y hacer cosas como cotidianas. Y lo aprendiste a manejar. Ajá. Súper. Gracias, Juani. A ti. Muy bien. Entonces, miren que tenemos unos resultados estables en el tiempo. Esto fue ya hace un rato y por eso no quise traerles, digamos, la evaluación inmediata, sino que ella aprendió que cuando entra en esos momentos muy fuertes de estrés psicosocial, inmediatamente ella usa sus ondas binaurales e inmediatamente ella es mucho más consciente de las técnicas que tiene que utilizar
para hacerle aumentar la resiliencia y bajar ese nivel de estrés. Preguntas, vamos a mirar de este caso. A ver, yo veo por acá. Bueno. ¿La catastrofización se aprende por el sistema de neuronas espejo o no? Sí. La respuesta es sí. ¿Tenemos acceso a los artículos? Sí, también tienen acceso a los artículos. Dentro de los frutos secos, tenemos que aclarar que pasas, arándanos, fruta deshidratada no se deben consumir. No, son ricos en azúcar, tienes toda la razón. Cuando hablamos de frutos secos estoy hablando, por eso los aclaré, porque son maní, no es maní, son marañones, almendras, pistachos, no el maní es alto en sodio, muy alto en sodio y en grasas saturadas. Con respecto al salmón, entiendo que les adicionan colorante para que se vean lindos de color salmón. ¿Esto podría tener algún efecto adverso? Claro que sí. Eso es glutamato monosódico, que también es inflamatorio y aumenta el potencial de inflamación. Sí, pues hay que escogerlo definitivamente. La trucha sería mejor que el salmón, ya que ahora el salmón es de criadero alimentado con mucho balanceado. Bueno, yo creo que hay que encontrar la manera de poder consumir esos omegas de la mejor manera posible. El suplemento de triptófano se puede recomendar en niños mientras se cambian los hábitos de dieta desde alguna edad. La verdad es que siempre, ojo con lo que voy a decir, S mayúscula, no se debe suplementar todos los pacientes y menos mientras cambian de dieta. Esta paciente la suplementamos porque llegó con mucho dolor, era un dolor que interfería con su calidad de vida. Tiene vigilancia médica, vigilancia mía, que tengo pues mucha experiencia en investigación con triptófano y tirosina, y tiene vigilancia de médica nutrióloga, pediatra nutrióloga. No se debe suplementar los pacientes al son de los cocos, como decimos en Colombia. Siempre la primera opción es la dieta. Aquí lo hicimos como un mecanismo de medicación para disminuir su nivel de ansiedad, aumentar su serotonina y mejorar la resiliencia al estrés y a todo eso que estaba originando su dolor, digámoslo así. Pero no es que nosotros vamos a suplementar todo el paciente que llegue con bruxismo. No, porque además esos pacientes generalmente no presentan trastornos temporomandibulares. Les traje esta paciente mía que efectivamente tenía un trastorno temporomandibular asociado a ese bruxismo de vigilia, pero no es la norma. Siempre primero dieta. Muy bien. Ay, Dios. Ya, las ondas binaurales para acostarse son las delta, las de sueño profundo, onda lenta. No era recomendable utilizar audífonos inalámbricos. Sí, efectivamente, ni en niños ni en adultos no es recomendable usar audífonos inalámbricos, aunque aún son muy incipientes las investigaciones, los resultados iniciales de las mismas muestran que el uso por Bluetooth puede tener un efecto debilitante en el tímpano. Muy bien. Tipo fisioterapia, es decir, antes de los masajes se usan compresas, magnetoterapia y masaje, o se puede realizar el masaje sin pasar por estos pasos. Depende de cada paciente es un mundo completo. Entonces les voy a contar, voy a quitar aquí los aretes y les voy a mostrar los que hicimos con ella, con esta paciente en particular. Extraoral. Entonces,
hicimos una... Esperen un segundo, yo ajusto esto. Entonces, aquí hacemos una palpación para hacer la sujeción del esternocleidomastoideo en esta pinza, con pulgar, con índice y con dedo medio. No es tracción de la piel, es palpar el músculo. Y hacemos una leve inclinación de la cabeza para poder sujetarlo bien. Luego hacia el otro lado y empezamos a hacer ascenso, haciendo desinserción de fascias. Y yo se los enseño a hacer a los pacientes. Aquí, cuando uno llega a este punto, empieza a sentir que incluso hay una desinserción en el macetero. Pero esta chiquita ni siquiera se podía sujetar el músculo, no se le veía. Luego vamos al otro lado, siempre hay que hacerlo bilateral, incluso si el dolor fuera unilateral. Muy bien. Eso lo hicimos hasta que ya teníamos una desinserción de fascias, incluso en algunos pacientes también trabajo con láser, pero no voy a entrar en ese detalle. Tenemos en el curso de trastornos temporomandibulares en niños y adolescentes un módulo completo de terapia para trastornos temporomandibulares, pero les quiero mostrar en el caso específico de ella lo que hicimos, porque ese trastorno temporomandibular pues estaba asociado a su actividad de bruxismo de vigilia. Más adelante empezamos a hacer masajes submandibulares con presión de 1 kilogramo y a través, haciendo la palpación del origen del macetero, así, masajes extraorales solo cuando ya hay desinserción cervical y finalmente los de surco intraorales en piso de la boca y en almohadillas retrodiscales. Muy bien. En algunos casos trabajamos, en muchos casos, de hecho, con fisioterapia. Pero este no fue uno de ellos porque teníamos unas bases psicosociales bastante importantes. Muy bien. ¿Todas las frutas deshidratadas son altas en azúcar? Sí, porque además les estás quitando al asarlas, pues o al deshidratarlas, estás quitando muchos de sus componentes de fibra y de hidratación que amortiguan el nivel de azúcar refinado. Muy bien. ¿Cómo llegar a la almohadilla retroiscal? No, a la zona retromolar, a la almohadilla retromolar. No, a la almohadilla retroiscal no.